Bueno, hola chicos, ¿cómo están? La idea es poder pasarles por acá la teoría que estuvimos viendo en la clase de Zoom, que estuvieron participando Uriel y Emilia. Bien, ¿qué es lo que estuvimos charlando en esa clase? Estuvimos hablando sobre lo que era una cosmovisión. Sí, yo les había mostrado una red conceptual que en este momento no tengo la forma de poder descargarlo, así que se las voy a mandar por WhatsApp. Eh, y en esa red conceptual que ustedes van a tener y van a poder leer, nos habla de qué es una cosmovisión. Una cosmovisión son las intuiciones sobre el mundo que tienen las distintas sociedades, ¿sí? Esa cosmovisión, esas intuiciones sobre el mundo son de manera dinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo lo que era dinámica, estática? Bien, dinámica significa que va a cambiar en el tiempo. Entonces, dependiendo de la época en donde se desarrollan las distintas sociedades, van a tener un pensamiento sobre qué es el mundo, qué existe en ese universo, qué no, cuáles son las cosas que creen que suceden y qué cosas creen que no, ¿sí? Bien, dentro de las cosmovisiones entonces tenemos distintos contextos, ¿sí? Se van manifestando a través de la literatura, por ejemplo, como puede ser el arte, puede ser cualquier otra rama, puede ser la ciencia, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hablar sobre la literatura, que es la materia que nos interesa. Entonces, dentro de la literatura, esa cosmovisión se expresa dependiendo de la época en la que esa sociedad está, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos periodos que tenemos dentro de las cosmovisiones? Tenemos el periodo clásico, que va desde el año 8 antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo. Se los pongo así, en realidad saben que va con números romanos, pero me resulta más sencillo poder explicárselos así, ¿sí? Tengan en cuenta esto, es antes de Cristo, ¿sí? Nosotros estamos hablando que estamos en el 2020, así que saquen más o menos las conclusiones de los años que empieza este periodo, ¿sí? ¿Cuál es la cosmovisión de este periodo? ¿Cómo se llama? Se llama geocéntrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que está resaltado en este periodo? La Tierra, ¿sí? El planeta Tierra, es el centro del universo. Entonces, todas las ideas van a estar relacionadas con esto dentro de este periodo, ¿sí? ¿Qué textos tenemos? ¿Qué textos literarios tenemos en esta época? Todo lo que es literatura épica y trágica. Por ejemplo, la Odisea, ¿se acuerdan que vimos también lo que era Hesíodo? La Odisea y la Ilíada de Homero, Antígona, de Sófocles, ¿sí? Esos textos que fuimos leyendo el año pasado. Bien, el periodo que sigue se llama medieval, ¿sí? Se desarrolla entre el siglo VII al XIV, ¿sí? Ya estamos hablando después de Cristo. Bien, ¿cómo se llama esta cosmovisión? Teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? El sentido del mundo y del hombre
Hombre sabemos que tiene que ver con el hombre y la mujer, ¿sí? El sentido del mundo y del hombre reside en Dios. Esa, ahí. Bien. ¿Qué literatura tenemos acá? Cantares de gestas. Que esto lo vimos el año pasado también. Y literatura religiosa. ¿Cuáles eran los cantares de gesta? Por ejemplo, Beowulf. ¿Se acuerdan? El gigante este que luchaba. Teníamos a Grendel también. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar acá. ¿Qué otro periodo más tenemos? Entonces, ya vimos el año pasado la literatura épica, que corresponde al periodo clásico, y vimos también el periodo medieval, que corresponde a los cantares de gesta, que también lo vimos con la épica. Bien, seguimos con el periodo moderno. Y hay otro más, que es el periodo contemporáneo, que es el que vamos a ver el año que viene, ¿sí? En sexto, los que estén en sexto. Entonces, este es el que nos vamos a centrar este año, ¿sí? Desde el siglo XV al XIX, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando después de Cristo. Bien, ¿cómo se llama esta cosmovisión? Humanista. ¿Y cuál es el sentido que tiene esta cosmovisión? El hombre es el centro de todas las cosas. Espero que más o menos vayan entendiendo la letra, es la misma que hago en el pizarrón, o sea, nadie la entiende. Bien, entonces el hombre es el centro de todas las cosas, ¿sí? Ese es el pensamiento, lo que está rigiendo esa época, ese periodo. Este periodo moderno, entonces, se llama cosmovisión humanista. ¿Y qué textos predominan en esta época? Tenemos todo lo que tiene que ver con el romanticismo. ¿Sí? El periodo de Ilustración, que lo deben haber visto en historia, en ciencias sociales seguramente, lo deben haber visto en primaria. El otro día hablábamos con Uri y con Emilia, que lo recordaban muy poco, ¿sí? Pero más que nada tiene que ver con esas ideas que tienen que ver con el hombre, ¿sí? Se empiezan a fijar más en los sentimientos y en las ideologías que puede tener el hombre por sí solo y no en relación al mundo o al universo, ¿sí? O a Dios, por ejemplo. ¿Cuáles son los textos que tenemos acá? El Quijote, como representativo estamos hablando, ¿sí? La cautiva de Esteban Echeverría, ¿sí? Y dentro de este periodo moderno, entonces, es lo que vamos a ver este año, ¿sí? Vamos a tener 3 cosmovisiones. La realista, ¿sí? El realismo. Dentro del realismo también vamos a ver lo que es el realismo mágico, que corresponde a la literatura más que nada de América Latina, ¿sí? Después vamos a tener la cosmovisión fantástica y ciencia ficción. Esas serían las 3 cosmovisiones que vamos a ver este año, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces significa todo esto? Significa que en este primer trimestre lo que vamos a estar leyendo son distintos textos
o analizando distintos textos que corresponden a un periodo específico de la sociedad en donde los escritores manifestaban distintas situaciones que hacen a la época. Bien, yo acá tengo la red conceptual que les había pasado también a los chicos. Como les dije, me está costando el tema de tenerlo digitalizado acá en este momento para poder explicárselos, así que se las voy a ir escribiendo acá a medida que se los voy a ir explicando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este primer trimestre es la cosmovisión realista, ¿sí? Esa cosmovisión realista entonces tiene que ver con la forma que tiene de pensar una determinada época social, ¿sí? Toda esa gente de esa determinada época va a manifestar cómo se siente a través de la literatura, ¿sí? En el caso de la cosmovisión realista, vamos a ir anotando las características principales. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver? Esos textos que vamos a ir leyendo, películas o todo lo que tiene que ver con el realismo, ¿sí? Si nosotros pensamos en la palabra realismo, son cosas que pueden suceder, ¿no? Son cosas que tienen que ver con el plano más habitual o normal de todas las civilizaciones. Entonces, son hechos que pueden ocurrir en una realidad posible y ser ubicados en una época. ¿Sí? Esto va a manifestar entonces una realidad social. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el texto que estuvimos leyendo, el primero que estuvimos leyendo en clase, que era la fiesta ajena, ¿sí? Que era lo que estábamos haciendo también con Uri y Emilia en la clase de Zoom, es pensar, bueno, estas características que estoy enumerando en lo que es el realismo, son hechos que pueden ocurrir en la realidad. Ese cumpleaños que sucedió, ¿puede ocurrir esa diferencia social que hay entre la empleada, la hija de la empleada y la hija de la empleadora, digámosle así? ¿Puede suceder? Sí, tranquilamente, hoy en día puede suceder. ¿Podemos ubicarlo en una época específica? Sí, capaz que no podemos decir específicamente el año, pero sabemos que es de 1900 y pico y también podemos ver por el tipo de la descripción que hace de la casa, de la vestimenta de los personajes, ¿sí? Podemos ubicar esa situación que se da en ese cuento en una época específica, ¿sí? No tenemos ningún unicornio, no tenemos un mundo mágico, no tenemos nada que no sea explicable, ¿sí? Sí tenemos una manifestación de una realidad social donde hay una diferencia de clases, donde hay un sentimiento de uno de los personajes donde no es prioridad para otro, ¿sí? En este caso estamos hablando de la nena en relación a Inés, ¿sí? Bien, otra de las características que tenemos dentro del realismo es que los autores reflejan con precisión tanto los ambientes como las características de los personajes. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, tiene relación con lo que les había explicado anteriormente. Ese autor, esa persona que se está sentando y escribiendo ese cuento, esa novela, les va a estar contando entonces a través de los lugares o de la vestimenta
cómo son esos personajes, ¿sí? Además, nos van a decir características específicas de esos personajes en relación a su carácter, ¿sí? Si son sombríos, si son alegres, si son niños, ¿sí? Cómo viven, ¿sí? Esos personajes son comunes. ¿Qué significa esto? Que las descripciones de esos personajes o las elecciones que haga el autor de esos personajes van a corresponder con lo que uno quiera manifestar dependiendo de la época, ¿sí? No van a elegir personajes que no existan, sino que van a buscar personajes que puedan manifestar lo que está pasando. Si nosotros pensamos en lo que es el cuento Cabecita Negra, vamos a tener al señor Lanari que nos va a estar manifestando una realidad social de ese momento sobre cómo pensaba la clase donde él residía, ¿sí? Bien, voy a borrar acá porque no se va a ver. Seguimos con las características. Todo esto lo van a tener que copiar en la carpeta. El estilo entonces suele ser natural y el lenguaje adaptado a las características del personaje Bien, entonces, cada personaje va a reflejar el lenguaje específico dependiendo de la clase, ¿sí? Si va a ser un lenguaje formal, informal, si es una charla entre conocidos, ¿sí? O van a tener también marcas de la oralidad. Si es tartamudo, ¿sí? Si es analfabeto, si es de una clase social baja, si es de una clase social alta, ¿sí? Todo eso lo va a marcar el autor a partir de las descripciones, ¿sí? Que tienen que ver entonces con esas características de las situaciones y condiciones de vida que tenga cada personaje. Otra característica es que se va a reflejar los problemas que enfrentan los personajes, ¿sí? Sus conductas, las relaciones con otros personajes, cómo viven, cuál es su carácter, ¿sí? Y otro punto también muy importante es el orden cronológico en el que van sucediendo los hechos. ¿Sí? Este orden cronológico, respetando los sucesos, le va a dar más veracidad a la historia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, la cosmovisión realista se da más en lo que son los cuentos y novelas. No en poesía, ¿sí? No tanto. Pueden llegar a tener algún que otro autor que hizo alguna poesía reflejando una realidad social, ¿sí? Existen, pero la mayoría de las críticas y la mayoría de esta cosmovisión la tenemos en los cuentos y las novelas, ¿sí? Es donde más se desarrolla. Entonces, ese orden cronológico de los hechos que vayan sucediendo le van a dar veracidad. Si yo, por ejemplo, me siento a escribir lo que está pasando hoy en día en relación al coronavirus y escribo
cuáles son las cosas que está sintiendo, invento un personaje, empiezo a pensar cuáles son las cosas que está sintiendo ese personaje en relación a lo que es el encierro, el impacto económico, el impacto social, todo lo que está pasando, no puedo saltar en esa misma historia al 2050 y escribir como desde el futuro y volver para atrás, ¿sí? Porque ahí ya no sería una novela realista, ¿sí? Ya ahí sería una novela fantástica o, si dependiendo también la característica, puede ser una novela de ciencia ficción, ¿sí? Pero piensen en eso, que una de las características principales es que vamos a tener un narrador omnisciente, que es el que aporta más que nada esa realidad a los hechos, donde va a poder contar qué es lo que le pasa a cada personaje, cómo se siente, cómo vive, ¿sí? Entonces, ese narrador omnisciente, vamos a tener una descripción profunda de los lugares, de las vestimentas, de los personajes y de las situaciones que vayan sucediendo en la historia, ¿sí? Bien. Bien, vamos a seguir entonces con el análisis. Vamos a empezar a charlar un poco de lo que es El niño con el pijama a rayas. En relación al baldío, lo que estuvimos haciendo fue charlar un poco sobre qué nos imaginábamos o qué pensábamos que podía estar pasando con ese personaje que está arrastrando a otro. Pensamos y charlamos sobre el final, ¿sí? No hay mucho que explicar sobre eso. Yo les voy a pasar la biografía breve, tanto de Roa Bastos, que es el autor del baldío, y un poco de Germán Rosenmacher, que es el autor de Cabecita Negra. En el caso de Cabecita Negra también es una crítica social a un determinado momento de la Argentina, ¿sí? Donde la gente de los campos y los inmigrantes empezaron a irse a vivir a Buenos Aires y la gente de Buenos Aires en ese momento, la élite, se sintió como invadida, ¿sí? Entonces a partir de ahí se manifiesta desde el personaje Lanari cómo se están sintiendo ante esa invasión, ¿sí? Bueno, en ese caso que tenía insomnio, cómo se siente ante esa gente que entra a su casa, que su casa dice como que está tomada, que hace referencia al cuento de Casa Tomada de Cortázar, que también hace como un análisis de la época. Hay entrevistas que dicen que él en realidad no quiso reflejar eso, hay otros que dicen, bueno, sí, la idea era pensar un poco en eso, pero más que nada entonces es una crítica a esa gente, tanto inmigrantes como de los campos, que comenzó a irse a vivir a la ciudad y empezó a conseguir trabajo, ocupar lugares, a ensuciar la ciudad, a empezar a traer sus costumbres, cosas que ellos, los porteños, no querían, ¿sí? Bien, entonces, el niño con el pijama a rayas. ¿Quién es el autor de este libro?